Continuamos entonces con la segunda actividad de la tarde. Es un panel de consorcios latinoamericanos y le doy la palabra a Nuria Sánchez. Para este Hola. panel, perdóname, para este panel contamos con traducción simultánea en el momento en que Katiusha, la representante de CAPES, pues nos converse. Tenemos traducción simultánea de portugués a español y haciendo clic en el mundo y poniendo el canal en español vamos a poder escuchar la traducción. Bueno, vamos Nuria, gracias. Gracias, César. Dejo la cámara sin conectar, la conecto, ¿cómo lo hacemos? Conéctala si quieres para que te conozca la gente. Qué bueno. Hola a todos. Yo soy Nuria Sánchez, trabajo en el Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña y gracias a la invitación que me habéis hecho, pues moderaré esta parte del panel, como decíais. Y para ir bien con el tiempo, paso ya a presentar a la primera ponente, que en este caso será Soledad Bravo. Soledad Bravo es secretaria ejecutiva del Consorcio CINCEL de Chile. Es periodista, titulada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, magíster en Comunicación Política de la misma universidad y diplomada en Estrategias de Comunicación Educativa en la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2014. Desde agosto de 2004 desempeña como secretaria ejecutiva de la Corporación CINCEL, el Consorcio para el Acceso Abierto a la Información Científica Electrónica. Durante su desempeño profesional ha trabajado en el sector público en 3 ministerios, la Secretaría General de Gobierno, Bienes Sociales y Educación, y es especialista en políticas públicas, ciencia y tecnología, sistemas de educación superior, consorcios bibliotecarios, información y comunicación científicas, edición profesional de textos, consultoría en redes avanzadas y docencia en comunicaciones. Cuando quieras, Soledad. Ok, hola, buenas tardes a todos. Tengo un súper relumbrón en mi pantalla, pero bueno, vamos a tratar de que la cosa funcione mejor. Como el tiempo es cortito, voy a compartir mi pantalla. Espérame, compartir eso. Ok. La pregunta que sigue, si lo logran ver. Perfecto, Soledad, gracias. Ok, súper bien, César. Ya, entonces parto de cohete, como decimos en Chile. La verdad, yo voy a hablar de los consorcios y el acceso abierto desde el punto de vista de una funcionaria pública. Y me gusta partir así, porque entiendo que el consorcio como tal es un instrumento de una política y una estrategia que es algo mayor. Nosotros en Chile al menos hemos conceptualizado el tema del acceso a la información científica, así de una manera grande, como una política pública. O sea, tiene que constituirse en una política pública y donde el Estado tiene un rol insustituible para equiparar oportunidades y reducir asimetrías. En Chile, por lo general, y dado nuestro esquema subsidiario que tiene el Estado, herencia de la dictadura de Pinochet, que no hemos logrado realmente sacarnos de encima ese peso, tenemos una competencia muy fuerte de las instituciones por recursos, por financiamiento, por personas, por reconocimiento. La competencia es muy feroz. Por tanto, el Estado de alguna manera logra con sus intervenciones, o debería conseguir eso, hacer alguna distribución un poco más equilibrada de los recursos necesarios para que el sistema o para que el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación pueda funcionar de una manera un poco más articulada y generar en el fondo lo que se necesita en estos casos, que es generar bienes públicos. Por eso para nosotros el tema de las políticas públicas de acceso a información científica son parte, o se consideran como una infraestructura o algo que permite tener una infraestructura habilitante para hacer ciencia. Y como hemos visto en América Latina, los diseños para hacer eso van variando de país en país.
En mi país se generó un consorcio que es muy específico, otros países han generado otro tipo de arreglos institucionales, y la meta siempre es la misma: producir bienes públicos. Eso es lo que más nos interesa, producir bienes públicos con la menor cantidad de externalidades negativas posible. No siempre es posible, pero estamos tratando de que eso suceda. Entonces, déjame avanzar. Ahí. Ya, bueno. En Chile el instrumento para garantizar el acceso a la información científica se llama CINCEL. El CINCEL se creó hace harto tiempo ya. Es una corporación de derecho privado que está formada por las 25 universidades que reciben aportes del Estado. En mi país hay más de 60 universidades, pero no todas son financiadas por el Estado, al menos en parte. Y en CINCEL concurren a su creación aquellas universidades que sí reciben aportes fiscales directos. Y además participa en este consorcio la agencia pública, que está a cargo del financiamiento de todos los instrumentos de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Como ustedes saben, el Ministerio de Ciencia se crea en Chile no hace mucho, se creó el año pasado, recién, después de una brega para que esto fuera realidad de como 20 años. El consorcio hoy día administra distintos programas de adquisición para socios y clientes, no los voy a latear con esto. El más importante, porque está financiado por el Estado, es lo que nosotros llamamos la BEIC, la Biblioteca Electrónica de Información Científica, que desde el año 2008 entrega acceso a un corpus grande de 6.000 revistas, y ahí donde participan 92 instituciones. El Estado la financia en forma íntegra desde el año 2012. Este es un modelo descentralizado, cada institución provee el servicio a los usuarios, y CINCEL se encarga de la negociación y la contratación de las colecciones, y de algún tipo de soporte postventa a los usuarios finales cuando la cosa se complica un poco a escala de la biblioteca. Yo digo que es un modelo de adquisición basado en la evidencia, porque al contrario de lo que sucede en muchos consorcios de América Latina, donde se sientan en la mesa los distintos actores y ponen y comparten una visión de lo que necesitan adquirir, nosotros lo que hicimos fue tratar de lidiar con los intereses de una manera distinta. Eso significó hacer estudios de bibliometría, de uso, consumo y producción, y luego de esos estudios poder definir qué era lo que se necesitaba comprar para las comunidades de investigación, más que para las instituciones, para las comunidades de investigación, es decir, para los usuarios finales. En el tema específico del acceso abierto y las compras consorciadas, que era como la pregunta de fondo del panel, tres ideas muy simples. El estándar de acceso abierto en Chile se llama Cielo. Incluso Cielo está en la ley de asignación de recursos a las universidades. Por tanto, es un incentivo muy fuerte a la publicación en Cielo porque asegura recursos. Cielo está operativo en Chile desde el año 98, fuimos el segundo país en integrarse a la red. Es una tarea que administra, es una plataforma que administra la agencia, le pongo yo, es el CONICYT. Lo que pasa es que cuando se crea el Ministerio de Ciencia el año pasado, el CONICYT se muere legalmente, y surge como una continuidad del CONICYT la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que se llama ANID. Cuando viene el cambio institucional, cuando se muere CONICYT y nace la agencia, empezamos desde el programa de formación científica, que es un programa viejísimo, que tiene como 50 años, a elaborar una política de acceso abierto a información científica y a datos de investigación financiados con fondos públicos. Nosotros trabajamos durante 20 años en acceso abierto muy callado, soportando la plataforma Cielo y efectivamente depurando nuestros procesos de indización, siguiendo las directrices de la red. Pero solo el año pasado efectivamente dimos el paso para elaborar una política de acceso abierto, porque finalmente lo que pasó ahí fue que el mandato de la agencia fue efectivamente asegurar que el conocimiento producido por los instrumentos que financia la ANID efectivamente pudiese ser apropiado por distintos actores. Hasta ese minuto no teníamos esa decisión política arriba de la mesa.
La política de acceso abierto nuestra es muy simple, tiene, no sé, 9 páginas, en una, yo diría, en una iniciativa que es bastante novedosa para los estándares con que se manejaba el tema. En Chile se sometió a una consulta pública entre junio y julio de este año. Nosotros, por supuesto, esperábamos que participara muy poca gente porque es un tema, no vamos a decir que es hot ni demasiado vistoso, es un tema que es súper de nicho, que le importa, o sea, el acceso abierto es como querer a la mamá, todo el mundo quiere el acceso abierto, pero la verdad cuando llega la hora de los cubos, todo el mundo prefiere que otros hagan las cosas. Entonces esperábamos tener no más de 100 personas que respondieran la consulta y tuvimos más de 700, lo cual nos dejó con un trabajo horroroso para poder efectivamente poder procesar la enorme cantidad de cosas que nos dijeron, porque además nosotros fuimos un poco democráticos en esta vuelta y entonces decidimos poner no solo que nos dijera si estaban de acuerdo o no, sino que además nos dieran todos sus aportes, opiniones y recomendaciones en cada cosa, en cada pregunta, que eran como 13 o 15 preguntas. Por tanto, tenemos mucho, mucho trabajo. Y en relación con nuestras negociaciones a escala de lo que se llama el consorcio Sincel y las licencias de Big Deal, que se verifican en el programa BEIC, en el programa que ya les hablé, nosotros hicimos la primera negociación a fines de 2007, y la verdad es que empezamos a probar si efectivamente aquellos editores que se dan editores verdes lo eran. Y la verdad es que muy pocos terminaron siendo verdes. La verdad, en ese tiempo eran más bien eran unas declaraciones más bien de marketing que una voluntad real de ser editores verdes. Creo que logramos incluir una sola cláusula para garantizar la ruta verde en un solo contrato, y la verdad fue un saludo a la bandera en ese tiempo, porque ni siquiera teníamos disponibles repositorios donde poder hacer el depósito de los manuscritos. Por tanto, fue más bien una prueba para ver si efectivamente los editores estaban disponibles para avanzar en esa ruta. Y cuando hicimos la encuesta sobre Big Deal en la región el año pasado, y preguntamos por el tema de si los acuerdos de acceso abierto estaban incluidos en las negociaciones que llevan adelante los consorcios y los programas nacionales de acceso, encontramos que nunca estaban, el tema del acceso abierto nunca se incluía en la negociación. A pesar de que en la región existen programas, hay políticas públicas, hay leyes vigentes, hay reglamentos, y hay un ecosistema regional de comunicación científica que tiene un sello de acceso abierto muy, muy distintivo. Y para nosotros, al menos en lo que terminamos de concluir, es una debilidad sistémica que, al menos en el caso de Chile, en esta vuelta donde estamos renegociando nuestras licencias, porque tenemos ya un presupuesto deficitario como en un 30% para el próximo año, tenemos un recorte bastante fuerte de los recursos destinados a esto, y lo que nos obligó a renegociar licencias ahora. Sí logramos incluir en toda nuestra propuesta el tema del acceso abierto como una lógica que hay que considerar dentro de la negociación. Es decir, si usted se declara, en el caso del Sevier, en el caso de American Chemical Society, en el caso de Oxford, se declara un editor que le gusta el acceso abierto, que lo propicia, que está disponible y está de acuerdo, entonces, bueno, díganos cómo vamos a trabajar nuestras recomendaciones de política en el tema de la negociación, porque necesitamos que efectivamente los autores tengan, la editorial garantice efectivamente los derechos de depósito a los autores, nos garantice, por ejemplo, la ingesta automática de metadatos en el repositorio, y veamos el tema del APC, que si bien es cierto, no es un tema que para nosotros sea prioritario hoy día en Chile, avanzar allí, sí nos gustaría tener una mirada un poco más, no de uno a uno, sino que una mirada más global, a escala país, de cómo la editorial está mirando el tema del APC de los autores que son del dominio Chile. Así que eso, creo que terminé.
antes de mis 15 minutos. Muy agradecida por la atención. Muchas gracias, Soledad, muy interesante. Si os parece, hemos establecido, supongo que antes lo habéis dicho igual, las preguntas las haremos al final de todas las ponencias. Ahora, si os parece, ya pasaríamos al turno de Katiusha Madureira. Ella viene, perdón un momento, que se me ha movido la pantalla. Ella es bibliotecaria del portal de revistas CAPES desde 2008 y coordina general suplente desde 2016. Tiene un magíster en Ciencias de la Información y es licenciada en Bibliotecología de la Universidad de Brasilia. Forma parte de los equipos de bibliotecarios responsables del monitoreo de los sistemas del portal de publicaciones periódicas y del desarrollo de las colecciones del portal. Tiene experiencia en el área de gestión de la información, arquitectura de la información, análisis y seguimientos de sistemas de información y gestión de proyectos, además de estar interesada principalmente en los temas planificación y gestión de sistemas de información, bibliotecas digitales y cienciometría. Y como decía César, para aquellos que necesiten la traducción simultánea, tenéis que clicar en el icono del mundo. Cuando quieras, Katiusha. Hola. Hola, ¿están me escuchando? Hola, buenas tardes, ¿me están escuchando? Ok, então vou começar falando pouquinho do portal de periódicos da CAPES. Voy a comenzar hablando un poquito del portal. Es una versión completa de hace 20 años. Es una creación de periódico que viene desde el año 1990, cuando el Ministerio de Educación Brasil creó el programa de bibliotecas. Y desde ese entonces, el portal de periódico viene siendo desenvuelto por el gobierno federal. Es importante dejar claro que no se trata de exactamente un consorcio, pero sí de un programa de gobierno por medio del fomento de la programación brasilera. Atiende actualmente a 486 instituciones en todo el país. Tenemos casi medio millón de activos, con usuarios potenciales de más de 6 millones. El año pasado cerramos el año con más de 187 millones de accesos, siendo más de 500.000 accesos diarios. Tenemos 100 contratos de editoras científicas nacionales e internacionales. Y el año pasado concluimos el año capacitando más de 9.000 usuarios en la utilización de las herramientas disponibles en el portal. Hoy el portal de periódico cuenta con más de 50.000 tipos de periódicos, con más de 5.000 accesos, bases de datos de diferentes resúmenes, presentaciones, datos estadísticos, cuestionarios, bases de datos abiertos, todo contenido audiovisual. El acceso al portal tiene mucha información y de diversidad. Recordando que el portal de periódico tiene posgraduación brasilera en instituciones de investigaciones. Está relacionada con la manutención, con la coordinación del periódico, que hace todo el servicio al atendimiento al usuario, selección de contenido, manutención de registro. Tiene derecho al portal de periódico. Los institutos necesitan atender algunos criterios de calidad. Instituciones federales tienen accesos gratis al portal. Estaduales deben tener programas de posgraduación con nota 4 por la CAP. Instituciones privadas también tienen acceso. Tienen doctorado también con doctorado nota 5. Instituciones que no atienden estos criterios también tienen acceso a colecciones abiertas, que también se tiene contratos con CAP, o también se pueden conectar con programas de las diferentes instituciones. El contenido parcial del portal también lo tienen accesado.
El portal trabaja también con actividades de ese tipo, administrando entrenamientos, contenidos, monitorando infraestructura del portal. Tiene descubiertas para gestión de los diferentes links. También damos planeación, estudios de usuarios, estudios de sintometría, proyección de temáticas relevantes y muchos relatorios que les interesen. Tenemos también una división responsable por el acompañamiento de los contratos. El portal ya no hace más los contratos, pero sí los prepara para todo el proceso, que nosotros podamos dirigirla a un otro sector, donde lo da en un programa de gobierno. El backup tiene un programa de bolsas. Tenemos más de 60 programas específicos para cada temática o cada necesidad que tenga en relación académica. En la parcería del portal también se envuelve la directoría del sector, donde pueden verificar la contratación de esa información. Hoy la equipo del portal con apenas 38 integrantes atendemos a casi medio millón de usuarios con apenas 38 personas trabajando en el portal. Es un número muy reducido. Adicional de la información general, nuestra parte de estructura, tenemos representantes de todas las instrucciones del portal donde se pueden manifestar con relación a la continuidad del contrato, nuevas adquisiciones, nuevos cambios en los direccionamientos de las actividades desenvueltas. Tenemos un grupo de trabajo que nos auxilia en las cuestiones más puntuales, específicas, en parte de necesidad o de tengamos que reevaluar el contenido. Bibliotecario, hasta el 2013, todo lo que entra en el portal es mantenido. O sea, todo lo que entrara no podía salir. Teníamos todo disponible en el portal. Nosotros hacemos también evaluaciones de trailers que eran ofrecidos. Recibíamos sugerencias de la comunidad académica constructivo y la directora del backup. Lo que ya era contratado por grandes instituciones, obviamos las instituciones para incluirlo, para que puedan hacer el desenvolvimiento de la conexión con la información un poco más cara, se puede decir. Solo que a partir de los últimos 3 años, tuvimos que revisar nuestros procedimientos de contratación, principalmente por cuenta de la construcción, por contenidos que venían siendo contratados. Plazos de 5 a 3 años y pasamos a no contratar más ese tipo de contenido. También tuvimos recomendaciones de otros organismos de control para que nuestro proceso de contratación quedara un poco más claro, y también la crisis económica que viene acompañando nuestro trabajo, inclusive ahora las leyes de ventas, las de desvalorización del real. Entonces, esas situaciones hizo con que nosotros revisáramos nuestro trabajo y disminuir las actividades dentro de la academia, pedir más el auxilio y el desenvolvimiento de portales de periódicos. Actualmente, la forma de contratación del portal viene por medio de la manifestación de la comunidad académica. Ella es la que se tiene que manifestar si quiere que el contenido continúe por el portal o que pase nuevamente por un nuevo proceso de contratación. Tiene que contar también con una aprobación, una recomendación de un consejo consultivo. Nosotros estamos
desenvolviendo una lista de criterios de calidad. Estamos trabajando con eso, considerando nuevos términos, también considerando el valor disponible. Acceso abierto. ACAPS es fundadora de la parcería del gobierno abierto, fundada en el 2011. En el 2016 ella también firmó una expresión de interés con Max Planck. 2018 participó del evento de 20 años, haciendo nuestra posición a favor. En el 2018 comenzamos a participar del cuarto Plan de Acción Nacional de Open Government. El gobierno Brasil es tocado en él, Controladoría General de la Unión, y nos involucramos también en este tercer compromiso con la innovación y el gobierno abierto de la ciencia. A partir de debates relacionados, la parte de directores científicos, cómo fomentar los procesos abiertos, junto a instituciones participantes con el Sistema Nacional de Posgraduación, y con esto también actualizamos nuestro proceso de contratación, incluyendo nuestros estudios técnicos preliminares, para abordar las cuestiones de proceso abierto durante el proceso de contratación. En el 2019, nuestro equipo responsable por la selección estudiaron la selección de contrato del portal, el contrato de modelo de negocio, acuerdos transformativos, participamos de encuentros con consorcios en América Latina, respondiendo encuestas, en el cual identificamos un gasto de 60 millones por año, relativamente solamente para recibir. Actualmente los contratos del año pasado, los contratos del portal fueron ejecutados en 359 millones de reales. Esa información la pueden accesar en el Ministerio de Transparencia brasilera, y hoy 50% del gasto es con editores. Pueden ver en nuestra también tenemos informaciones sobre representantes. Tenemos representantes de Uchilivi, predominando como uno de los mayores de los contratos. También posee contrato de verdad. Y también el mapa de los diferentes países con los cuales tenemos contratos. 70% de los contratos, el 70% de los contratos es de los Estados Unidos. Actualmente el modelo del contrato del portal incluye colecciones de periódicos, bases de datos que son con acceso perpetuo y sin acceso perpetuo. Estamos levantando la preservación digital para que podamos verificar cómo podemos actuar en ese sentido. También tenemos Lorena. Aló, yo te estoy escuchando a ti, pero no escucho a la invitada. No la escucho. Katusha. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ahora sí. Será que foi interrompida a apresentação? Te perdimos 2 minuticos. ¿Puedes devolverte una diapositiva, por favor? Ok. Eu vou terminar já. ¿Compartes nuevamente, por favor? Ok, ya voy a terminar. Estão vendo? Sí. ¿Están viendo? Tá, eu vou terminar agorinha. Voy a terminar ya. Os acordos transformativos
Bueno, con relación a los acuerdos transformativos, el equipo recibimos propuestas por la propuesta. No queda muy claro la ventaja de la propuesta presentada, siendo que la propuesta multiplica los valores de publicación. No hay un descuento claro y no tenemos una información clara de sustentabilidad de ese contrato. Entonces, los desafíos ahora del portal, ya que nosotros somos una fuente única de pago, intentamos monitorear esos pagos de una forma isonómica posible, de forma que no privilegiemos a una universidad especial ni específica. Entonces tenemos un equipo técnico que ayuda a ver la valorización del real en relación al dólar. Otra información que estamos colocando es la necesidad de un diálogo de la comunidad académica. No tenemos nada semejante para poder cambiar experiencias y que nos guíen en algunas actividades. Entonces estamos desarrollándonos en ese trabajo solitariamente. Entonces, para el gobierno brasileño es fundamental sustentar esos acuerdos transformativos que no tenemos aún seguridad por parte de los editores. Por eso nos gustaría volver a discutir y agradecer en nombre de Andrea Vieira y también verificar el impacto de los acuerdos junto a los programas que ACAPS y el gobierno brasileño fomentan y otros periódicos Diamante, porque ya tenemos un trabajo desenvuelto en ese sentido y no sabemos aún el impacto que tendríamos si comenzáramos a trabajar con el APC. Creo que es eso. Agradezco la oportunidad nuevamente. Dejo mis contactos. Muchas gracias, Katiusha. Más adelante, cuando acaben las demás presentaciones, te haremos algunas preguntas. Y ahora sí ya es el turno de Carlo Altamirano. Él viene de México y es el director de la Planeación y Evaluación y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Además, es licenciado y maestro en física por la UNAM, becario Fulbright y doctor por el programa Dimensiones Sociales y Humanas de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Estatal de Arizona y desempeña actualmente el trabajo como director, como he dicho antes, de la CONACYT y es una dirección entre la que es responsable de un conjunto variado de funciones, entre las que destacan el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Administración del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, la elaboración de indicadores y estadísticas de ciencia y tecnología y el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, y instancia responsable de la negociación con empresas editoriales internacionales para el acceso a la información científica para instituciones de educación superior y centros de investigación del país. Cuando quieras, Carlos. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Estoy compartiendo mi pantalla. Pues bien, imagino que ya pueden ver la pantalla. Mi nombre es Carlos Altamirano, soy de México, trabajo en el CONACYT, como bien me había presentado Nuria, y les voy a platicar en particular de lo que le llamamos en México el CONRICIT, que es el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica de México. Bueno, es parte de, digamos, del CONACYT, que el CONACYT brevemente como introducción para quien no está familiarizado con esta agencia, es básicamente la agencia del gobierno mexicano encargada de todas las políticas rectoras en ciencia, tecnología e innovación. Lleva existiendo 50 años, digamos, es como el Ministerio de Ciencia y Tecnología en México. Contamos con toda una red muy grande de centros públicos de investigación, otorgamos bastantes becas de formación a estudiantes de posgrado que realicen posgrados en México y en el extranjero. Hay una red de laboratorios nacionales y hay ciertos mandatos que por ley tenemos que cumplir. Uno de ellos es pues, garantizar desde la Constitución mexicana el acceso universal a la ciencia. Entonces de ahí se han derivado distintas políticas que
que se han implementado para uno E rapidinho, graças a Deus. acceso, pero también digamos, implementar el concepto de ciencia abierta, de acceso abierto. Disculpa, Carlos, no se te oye bien. Ah, perdona. Se te oye lejos. A ver, me acerco. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, mejor, gracias. Perfecto, voy a intentar no moverme mucho. Entonces, bueno, como decía, en el CONACYT llevamos a cabo pues, la implementación de, digamos, de los fundamentos de ciencia abierta. Desde la Ley de Ciencia y Tecnología vigente en México, ahí ya se definen varias obligaciones para nosotros. Y bueno, me voy a centrar un poco en lo que es el CONRECID, el consorcio, digamos, por la temática del evento, pero hay todo un conjunto de lineamientos y políticas que tenemos que implementar por ley y que hemos implementado, digamos, para cumplir con los objetivos que México se plantea de ciencia abierta, ¿no? Uno de ellos es el sistema de clasificación de revistas mexicanas de ciencia y tecnología, que es todo un sistema de incentivos de apoyo a revistas mexicanas de acceso abierto de distintas temáticas de investigación científica y tecnológica, que tienen que cumplir ciertos lineamientos, pero pues que están ahí para apoyar y ser un contrapeso muy fuerte para toda esta industria editorial, digamos, más privada, ¿no? Son revistas manejadas principalmente por universidades y por academias. Tenemos un repositorio nacional que manejamos desde el CONACYT, donde están disponibles para descarga y consulta una infinidad de recursos de información como tesis, artículos de investigación de nuestra comunidad de investigadores y estudiantes, y bueno, el CONRECID, que básicamente actualmente hay 162 instituciones miembro, que las dividimos en dos, son instituciones aportantes y beneficiadas, es decir, las aportantes son 41 y son estas las universidades más grandes de México, no solo universidades, pero bueno, principalmente instituciones de educación superior que como parte del consorcio, digamos, se negocian con las casas editoriales los accesos a los recursos que necesitan y estas instituciones pagan por ese acceso, pero el gran conjunto de instituciones son, le llamamos beneficiadas, es decir, que digamos, el Estado mexicano paga por el acceso a estos recursos, ¿no? Son principalmente las universidades públicas, autónomas, estatales, y otras instituciones que digamos, el CONACYT, junto con principalmente el CONACYT, pero también el Ministerio de Educación, digamos, ponemos un poco de nuestro bolsillo para garantizar este acceso, ¿no? Y esto es una obligación que tenemos por ley. Actualmente tenemos convenios con 66 casas editoriales, distintas asociaciones y acceso a, bueno, a diversos recursos de información, ¿no? Muchísimas bases de datos de pues las principales editoriales que ya conocen. La inversión de este año es aproximadamente en $50 millones y pues ha sido también esto clave para pues garantizar esta continuidad en el acceso a la información, en especial durante este periodo de pandemia. Hemos registrado más de 16 millones de descargas a texto completo de artículos, capítulos de libros, etc. Voy a ahondar un poquito más respecto ahí, perdón. Y bueno, aquí, ¿cómo estamos organizados? Bueno, el CONRECID es un órgano colegiado constituido por 9 instituciones que son las que pertenecen, digamos, a esta mesa directiva para fortalecer estas capacidades de las universidades, las instituciones de educación superior y centros de investigación para hacer este conocimiento científico y tecnológico, pues de dominio público de alguna manera y ampliando y consolidando pues este acceso, ¿no? Son 9 estas instituciones que forman parte del comité directivo, como mencioné. Somos el CONACYT, que es la institución principal. También está el Ministerio de Educación y están las universidades públicas más grandes del país, como la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Guadalajara. Tenemos una constitución legal, digamos, hay un convenio marco, pero toda la administración y la operación desde
del CONRECYT se lleva a cabo desde CONACYT. A través de los recursos, hay un fondo institucional que se llama el FORDECYT PRONACES, así lo llamamos aquí, digamos que aglutina los recursos, las instituciones depositan sus recursos y de ahí administramos nosotros el pago con las editoriales y todo, ¿no? Pero todo es desde, digamos, desde el Estado, desde CONACYT. Y la función pues es muy básica, ¿no? Es generar esas estrategias, tener este contrapeso de negociación fuerte para aumentar pues la cobertura en el acceso a la información de todas, pues de la comunidad que representamos, que es pues, principalmente pues, la comunidad educativa de México. Las fuentes de financiamientos vienen desde las instituciones aportantes y lo que contribuye el Estado a través de CONACYT y del Ministerio de Educación. Tenemos, como mencioné, 162 instituciones miembro en este año, el 2020. Son de diversas naturalezas, universidades tecnológicas, tenemos las universidades públicas estatales, institutos tecnológicos, institutos nacionales de salud, que hay toda una red en México de institutos nacionales de salud desde el Estado, e incluso hay instituciones gubernamentales también que necesitan acceso a ciertos recursos. Nosotros, intercedemos y hacemos esa negociación. El número de miembros va cambiando año con año. Por ejemplo, aquí podemos ver la evolución, ha ido disminuyendo año con año. En 2020 estamos a 162, el año pasado estábamos a 172 y bueno, las razones pues son diversas. Muchas instituciones entran al consorcio, después ya deciden hacer sus negociaciones por su lado, cancelar los convenios que se tienen, en fin, es muy dinámico esto, ¿no? Esto ya lo mencioné. Tenemos los criterios de asignación del comité directivo, pues son criterios muy básicos, digamos. Las instituciones aportantes, pues ellas pagan por el acceso, los recursos que quieren tener, pero para las beneficiadas, pues siempre es muy complicado. Es un análisis que se hace de uso, estadísticas de uso de recursos. Los recursos más utilizados son los que se van priorizando. Nunca quedamos con un plan, las instituciones beneficiadas nunca quedan en una situación, digamos, que están 100% contentas con los resultados, principalmente por lo limitado que son los recursos. Entonces, en el comité directivo siempre se hace ejercicios de priorización, dependiendo del nivel de calidad de los programas de posgrado que ofrecen, los planes, en fin, ¿no? Y principalmente las estadísticas de uso. Tenemos una inversión este año de 169 millones de pesos, a un tipo de cambio de 23 pesos al dólar. Y como mencioné, las inversiones se cubren principalmente por el CONACYT. A lo largo de los años así ha sido. El Ministerio de Educación contribuye con un poco y esta es una situación bastante grave porque pues tenemos ahorita una crisis de recursos que tenemos que ver cómo vamos a cubrir este déficit. El número de instituciones aportantes, siempre buscamos que más instituciones entren como aportantes, no como beneficiarias, o un esquema híbrido, ¿no? Digamos de que CONACYT pague por ciertos recursos y las instituciones cubran el costo por recursos adicionales. Pero más o menos este número pues ha ido evolucionando de esta manera. Tenemos 66 convenios con distintos editoriales. De acceso a 191 recursos de información. Recursos, bueno, aquí no me detengo muchísimo. Hay estadísticas de uso que tenemos y alguien quiere entrar a más detalle, pues me puede contactar y podemos compartir toda esta información que es pública, está en nuestro portal web. Hay, pues, en fin, 24 millones, más de 24 millones de descargas a texto completo del año pasado, es decir, CONRECYT es un recurso que realmente sirve a la comunidad universitaria, ¿no? Este es nuestro sitio web, desde ahí hay pues se puede uno acceder a todos los servicios que ofrecemos.
Pero aquí quisiera yo destacar las dificultades que tenemos, digamos, inmediatas y a futuro, porque evidentemente la crisis producida por la pandemia, pues también está generando una crisis económica. El valor del dólar ha subido de manera significativa, lo cual ha afectado nuestra disponibilidad de recursos. Además, hemos visto una disminución en los recursos disponibles para el consorcio, para las universidades, progresiva. Es decir, estamos en una situación, pues yo diría, un poco insostenible porque no tenemos ya la liquidez presupuestaria para satisfacer las necesidades de acceso a la información a las instituciones de educación superior. El consorcio, digamos, sigue, pero sí tenemos retos de frente este año, principalmente por el valor del dólar. Antes de firmar convenios y todo, pues se tenían ciertas estimaciones. Ahora, pues esas estimaciones pues han estado cambiando. ¿Y qué se va a generar? Bueno, pues sí tenemos un escenario en el que se están cancelando distintos contratos. También la situación presupuestal de las instituciones aportantes ha cambiado bastante. Las prioridades en la asignación de recursos, lamentablemente, también poco nos ha beneficiado. Y entonces, pues como consecuencia estamos restringiendo accesos, estamos rediseñando los paquetes de recursos de información. Cada año también viene este proceso de pues, renegociación de estos incrementos anuales, ¿no? Muchas de las editoriales han sido bastante solidarias en este aspecto, pero siempre hay un incremento anual que pues a nosotros definitivamente nos afecta un montón. Y en general, y con esto acabo también ya para entrar como la discusión, es que la manera en la que estamos abordando este problema es, digamos, desde CONACYT queremos abordarlo de una manera un poquito más integral. Digamos, por ley CONACYT tiene la obligación de garantizar el acceso a recursos de información, pero ahora que se está negociando en México se está definiendo una nueva ley de ciencia y tecnología, sí estamos queriendo incorporar desde la ley, desde la legislación, medidas de largo aliento para acceso a estos datos de investigación financiadas con recursos públicos, digamos, para tener esta fuerza de negociación con las casas editoriales para poder llegar a acuerdos realmente que sean transformativos. Hasta ahora el acceso abierto no ha tenido parte en ninguna de estas negociaciones, pero digamos, es algo que tenemos que meternos y lo estamos haciendo este año, pero también y desde aquí hablo desde CONACYT, desde la agencia del Estado, que también tenemos la obligación de desarrollar políticas integrales, porque no podemos hablar de acceso abierto y de apoyo a políticas de ciencia abierta si no tenemos esta cultura de la ciencia abierta en sí misma en todos los procesos de evaluación científica, cómo damos estos incentivos a la investigación, cómo estamos apoyando publicaciones de ciencia abierta versus publicaciones en las métricas tradicionales que tenemos, cómo funciona, digamos, toda la industria científica en el mundo. Entonces, eso nos ha dado la obligación también de revisar todos estos principios, adherirnos a principios que se están tomando desde la comunidad internacional, desde la UNESCO. Somos parte de este Comité de Ciencia Abierta de la UNESCO, para definir cómo revolucionamos de alguna manera estos principios de evaluación y cómo eso también, pues, de alguna manera nos genera estos acuerdos mucho más contextualizados a la realidad latinoamericana para hacer todo esto, esta transición a un sistema abierto mucho más justo, efectivo, eficiente y benéfico para pues, la comunidad, para los consorcios editoriales también, y pues robustecer este acceso. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Ahora ya sí damos paso a la última ponencia de hoy. En este caso sería el turno de Nicolás Duque. Nicolás es de Colombia y es el director de la Biblioteca de la Universidad de Caldas
Es profesional en Filosofía y Letras y magíster en Filosofía, profesor de planta del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas, y ha sido editor universitario en la Universidad Autónoma de Manizales y actualmente es director, como he dicho, del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Caldas. Cuando quieras, Nicolás. Muy buenas tardes para todos. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Voy a compartir pantalla entonces. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la presentación? Sí. Vale, bueno. ¿Están viendo? Ahora no, ahora se quedó en negro, pero al principio, antes de que pusieras la modelo vista, sí que se veía. Bueno, ve qué extraño. Disculpen un segundo. Tranquilo. Muéstrala en PowerPoint sin presentación entonces. Sí, vale, un segundo, ya reviso qué pasó. Ahí la ven de nuevo, ¿se ve bien? Ahora sí. Sí, no es necesario entonces que la ponga grande. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Yo, como ya lo decía Nuria, hago parte del equipo de las universidades que conforma el Consorcio Colombia y pues en esta tarde voy a representar a todos los compañeros directores de biblioteca, vicerrectores y demás que hacen parte y que han trabajado, digamos, en este proceso del Consorcio Colombia. Para empezar, quisiera señalar un poco algunos aspectos de la historia, los antecedentes y la evolución de lo que denominamos hoy el Consorcio Colombia. Es muy importante tener en cuenta en los antecedentes un proyecto liderado por Colciencias, hoy el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, que inició en el año 2005 y que consistía básicamente en unos acuerdos para contratar unos contenidos con la editorial Elsevier. Ese acuerdo con Elsevier integraba a diversas instituciones del país y estuvo vigente hasta el año 2018. Un par de años antes de la finalización de ese acuerdo, se empezó a hablar de una propuesta de un consorcio nacional, especialmente en el año 2016, y tuvo lugar una reunión entre Consortia y Colciencias para plantear la posibilidad de trabajar en un consorcio nacional que integrara, además de los recursos que ya se habían suscrito durante esos años con el Sevier, otros recursos. Es así que en el año 2017, en una reunión general de Consorcia, se creó lo que denominamos esquema de gobernanza. Más adelante explicaré un poco en qué consiste este esquema de gobernanza, en el que tienen asiento el Ministerio de Educación, MINTIC, Colciencias, ASCUN, las universidades, dos instituciones acreditadas de cada región, y en este mismo año se llevó a cabo una reunión inicial con ASCUN. Como les digo, este es un año previo a la finalización de un acuerdo que había de varios años con el Sevier y que finalizaba en el año 2017 y llevó a plantear la necesidad de tomar acciones, digamos, respecto a esta finalización. En el año 2018 se aprueba la propuesta de trabajar en un consorcio nacional por parte del Consejo Directivo de ASCUN. Se hace una presentación de la propuesta a distintos rectores, por ejemplo, los rectores del G8. Tienen lugar una reunión con los ministerios, con la Dirección de Apropiación de Tecnologías, ASCUN y Consortia, y se cita una primera reunión del esquema de gobernanza con el fin de aprobar una metodología y seleccionar un operador. Es muy importante, digamos, aclarar
que uno de los pasos importantes para llegar a lo que es hoy el Consorcio Colombia es el diseño de una metodología muy particular. Más adelante voy a explicar en qué consiste esta metodología y que permitió hacer una caracterización y un diagnóstico importante de aquellos recursos, contenidos digitales, bibliotecas digitales, bases de datos que estaban siendo utilizadas por las instituciones de educación superior de Colombia. En este mismo año, 2018, se desarrolló el proyecto que respondió a esta metodología y se hizo la negociación con los editores de los que hablaré más adelante. Estos son unos antecedentes. Hoy, en el año 2020, el Consorcio Colombia está conformado por 60 instituciones de educación superior. Cabe anotar que hay universidades, institutos y centros de investigación integrando el Consorcio Colombia. Es muy importante, digamos, aclarar que todas las instituciones, es decir, las 60 instituciones que hacen parte del consorcio, participan directa y permanentemente en diferentes comisiones de trabajo. El consorcio tiene 12 comisiones de trabajo con distintas áreas temáticas en su desarrollo. Más adelante hablaré de algunas de ellas, y las instituciones tienen la posibilidad de participar en estas comisiones de trabajo y estar enteradas de las decisiones. Estas mismas 60 instituciones en plenaria eligen lo que nosotros denominamos un esquema de gobernanza, que es el máximo órgano de decisión del consorcio y que está conformado por instituciones públicas y privadas, porque en el consorcio participan tanto instituciones públicas como privadas. Hay un esquema de clasificación de las instituciones que están divididas por bandas. Más adelante explicaré esto, pero hace parte de la metodología que se propuso en el año 2018, especialmente para hacer frente al hecho de que las instituciones de educación superior en Colombia, como en muchos países de Latinoamérica y del sur global, tienen una gran cantidad de diversidades, distintos tamaños, distintos niveles de madurez en la investigación y distintas orientaciones, que hacía difícil clasificar a todas las instituciones como instituciones del mismo tipo. También es importante agregar que Colombia es un país de regiones y que resultaba muy importante y sigue resultando muy importante para este esquema de gobernanza que las distintas regiones del país se vean representadas en este órgano de decisión y de planificación del consorcio. El Consorcio Colombia cuenta con el acompañamiento y el apoyo de ASCUN, del Ministerio de Educación Nacional, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y además es operado por Consortia. Tiene un operador, digamos, privado, a diferencia de otros modelos de consorcio. El Consorcio Colombia no pertenece a una unidad ministerial, sino que se conforma por la voluntad de las 60 instituciones de educación superior en lograr una economía de escala para la adquisición y la suscripción de este tipo de recursos y en trabajar conjuntamente por el mejoramiento y por los proyectos, digamos, que permitan hacer frente a un campo de transformación enorme como es este. Les decía que había una metodología. Esta metodología en buena medida también luego es puesta en un marco operativo y práctico por distintas comisiones que hacen parte del Consorcio Colombia. El primer paso de la metodología, y que se hizo una caracterización juiciosa en el año 2018 y luego se han hecho revisiones, consistía en identificar las necesidades de información de las instituciones de educación superior de Colombia, es decir, saber estas instituciones qué recursos estaban utilizando, qué recursos querían utilizar pero no habían podido acceder a ellos o por sus precios o por alguna otra circunstancia, y con esta caracterización se tomaron decisiones muy importantes para luego llegar a la priorización de las editoriales con las que se ha contratado y que lo explicaré más adelante cuáles son. También se hizo una caracterización de estas instituciones de educación superior teniendo en cuenta no solo su tamaño, sino su madurez en investigación,
y también la cantidad y la relación que había entre programas de pregrado y posgrado en ellas. Se hizo una construcción de una propuesta de negociación que tuviera en cuenta, por supuesto, las necesidades, más la caracterización de las instituciones, más unos criterios especialmente que tenían que ver con el impacto que estas editoriales, digamos, venían teniendo en el país. Se llevó a cabo una negociación con los editores y luego se dio un inicio a una gestión de recursos. ¿Por qué se habla de una gestión de recursos? Porque las 60 instituciones que hacen parte del Consorcio Colombia son instituciones aportantes, todas las instituciones aportan al pago del valor final del consorcio y se gestionan recursos especialmente ante los ministerios y ante las entidades gubernamentales que en promedio han venido aportando en los años que lleva de funcionamiento el consorcio un 20% del valor, digamos, del total de la negociación. Finalmente, después de esa gestión de recursos, se lleva a cabo la vinculación de las instituciones de educación superior. Es un acuerdo de voluntades. Las instituciones, al finalizar las vigencias, manifiestan su interés de seguir formando parte del Consorcio Colombia, y a partir de esta vinculación, de esta manifestación de intereses, perdón, se llega a la formalización, digamos, de lo que será la contratación del año siguiente. Para dar una visión rápida, especialmente de las tipologías, les había dicho que había una división por bandas de las instituciones. Hay unas instituciones que pertenecen a la banda 1, que está subdividida en 3 categorías. La banda 1A, en la que está la Universidad Nacional de Colombia, que son instituciones con 5 más doctorados y con una producción de más de 2.000 artículos científicos. Son más o menos los criterios que se van aplicando para las distintas bandas, estableciendo, digamos, unos rangos. Como ustedes ven, es una combinación entre el número de doctorados y el peso de las publicaciones en artículos científicos. Es muy importante, digamos, agregar, yo no voy a entrar, digamos, en detalles en lo que tiene que ver con este modelo de bandas, porque la página web del consorcio se explica en detalle, pero hay una cosa muy importante, y es que este modelo de bandas fue pensado para instituciones, digamos, que estuvieran en un camino de maduración importante en sus procesos de investigación, pero también para instituciones más pequeñas que estuvieran empezando a adentrarse en estos requerimientos de infraestructura en investigación, de manera tal que esta fue una estrategia fundamental porque cerró ciertas brechas de acceso que imposibilitaban a algunas instituciones pequeñas y algunas instituciones medianas también pagar por fuera de este consorcio el valor que tenían en el momento anterior al consorcio algunos de los recursos que luego fueron consorciados. Acá en un mapa se muestra, no se alcanza a ver por supuesto en detalle, pero también la página del consorcio, están distribuidas por regiones estas instituciones que forman parte, están representadas la mayoría de regiones del país, la mayor cantidad de instituciones se encuentran en la región central y luego hay un peso importante en el eje cafetero y Antioquia, también en el Pacífico, en el Caribe y en los Santanderes. Por eso les decía y destacaba que por ser una iniciativa de las instituciones y de todas las instituciones aportantes tomando decisiones en conjunto, la importancia de la representación regional en este proceso. Para las negociaciones que se han hecho, los editores seleccionados después de un estudio que hizo una de las comisiones de caracterización y selección de contenidos, se llegó a estas editoriales: Oxford University Press, Sage Journals y Sage Knowledge, la editorial Taylor & Francis, Elsevier con los recursos de Science Direct y de Scopus, y Springer Journals e eBooks. Es importante, digamos, aclarar que para la primera negociación del año 2018 también estuvo invitada a la negociación la editorial Wiley, con la que no se pudo llegar a un acuerdo
en la mesa de negociación y por eso no hace parte de esto que es lo que se denomina el paquete básico de la negociación. Lo que es contratado por el Consorcio Colombia básicamente ha sido, digamos, dividido en dos paquetes, un paquete que es el que les estoy mostrando, que es el paquete básico, pero a este paquete básico se le suman a voluntad y decisión de las instituciones algunas otras cosas. Cabe aclarar que en el paquete básico solamente se encuentran los journals y que los ebooks de Science Direct ya son a selección, digamos, de las instituciones que quieran hacer la adquisición. De la misma manera, hay un recurso adicional de SAGE, que es el SAGE Research Methods, que algunas instituciones consideraron, pero que finalmente, digamos, no se ha contratado. Y de Springer también hay un paquete, digamos, que se denomina satélite, donde hay unos precios especiales para la suscripción de la revista Nature. Acá también cabe aclarar que la revista Nature semanal hace parte de el paquete básico de Springer. En términos de lo que le vale al país esa, digamos, negociación, nosotros, digamos, generalmente presentamos un panorama de cuáles son los precios de lista en general que cotizan las editoriales. Estos precios de lista en los mercados, digamos, diría que por esos recursos habría que pagar unos 136 millones de dólares, casi 137 millones de dólares. Siempre en el modelo de negociación que hace el Consorcio Colombia hay una oferta inicial de los editores que para el año 2020 fue una oferta por 21.865 millones de dólares y que finalmente, tras los resultados de la negociación que se hizo a finales del año 2019, se llegó a un precio global por esos recursos de 12.390.973 dólares, lo que quiere decir que eso equivale a un 9% de el precio de lista del mercado, y hubo una disminución, digamos, importante en relación a la oferta inicial. Es importante aclarar que hay una comisión de las comisiones de las que les hablaba que se encarga de revisar las propuestas de los editores y hacer contrapropuestas. Hasta este año hacíamos unas jornadas, digamos, presenciales de negociación con cada uno de los editores y con todos los representantes de este esquema de gobernanza que va a la negociación, y allí, digamos, se hacían los ajustes correspondientes a las propuestas. Es importante de destacar en la historia del Consorcio Colombia que durante el año 2019, que es el año donde se hace, digamos, de alguna forma la primera historia o el primer gran paso en este trabajo cooperativo entre todas las universidades, un establecimiento de comisiones. Estas comisiones de trabajo son muy importantes porque son las comisiones que vigilan la caracterización de las instituciones, revisan las necesidades que están teniendo las instituciones, se encargan de la comunicación, analizan las tendencias, se encargan de los proyectos especiales. También algunos miembros de estas comisiones, con el acompañamiento muy importante de ASCUN, de Colciencias y del Ministerio de Ciencias, hacen gestiones gubernamentales para conseguir recursos para el consorcio que puedan apalancar el pago de las instituciones. Durante el año 2019 fueron muy importantes los encuentros y los talleres regionales que nos permitieron también ir un poco y conocer un poco las necesidades particulares de las regiones del país. Empezamos a participar en eventos internacionales, especialmente en dos eventos de consorcios, uno en Argentina, en Buenos Aires, y otro en Costa Rica, y volvimos a tener una mesa de negociación con los editores. Cabe aclarar que el público al que está dirigida la suscripción de estos recursos del consorcio son todos los estudiantes de estas instituciones de educación superior y sus investigadores en todos los niveles de formación, pregrado y posgrado, y también los egresados de las instituciones que se consideran como parte de la comunidad
académica en Colombia. Esta aclaración, digamos, la hago porque yo sé que por las características de algunos otros consorcios, los recursos no son negociados para todas las comunidades académicas, sino a veces para algunos segmentos. En el año 2020, especialmente, quisiera destacar unos resultados muy importantes de las comisiones de trabajo, algunos de ellos ya presentados también en este encuentro, especialmente la Comisión de Proyectos Especiales en el avance que ha tenido con el proyecto ORCID Consorcio Colombia, porque nos hemos dado cuenta que no solamente se trata de romper brechas en el acceso a la información y de dar una discusión acerca de todo lo que hace a este un campo muy complejo, sino que también hay que emprender acciones para evitar la fragmentación. ¿La fragmentación en qué sentido? La discusión acerca de estos recursos y acerca de estos retos no forma parte solamente de una discusión de las bibliotecas y los centros especializados de información, sino que son del interés de toda la comunidad académica y científica y debe involucrar también otros aspectos, no solamente el de la suscripción de recursos y de contenidos, sino aspectos relacionados con la identidad digital, la forma como las instituciones de educación están supervisando, manejando y normalizando las bases de datos de investigación o de producción académica. Así que ha habido un trabajo muy importante de colaboración entre distintas unidades. Es una también de las características del esquema de gobernanza. Está integrado de manera interdisciplinar. Hay vicerrectores académicos de investigación, jefes de planeación, directores de bibliotecas, encargados de unidades también de innovación, lo que hace que se haya logrado por lo menos un reconocimiento de la necesidad de que estas unidades trabajen juntas. También una necesidad por lo nuevo que resulta ser el consorcio y que se ha llenado de forma importante este año es el planteamiento de un reglamento operativo que ahora está en revisión de las 60 instituciones. También la Comisión 3, encargada de la propuesta de negociación en su grupo de trabajo, se dio a la tarea de analizar lo que significaba el pago por procesamiento de artículos y los retos inmensos que hay en el acceso abierto. En este sentido, pues ustedes vieron que luego se hizo un convenio con el grupo de investigación COLAB que nos presentaba los resultados esta mañana, porque en el consorcio somos muy conscientes de las complejidades del ecosistema en el que nos encontramos y somos muy conscientes de que uno de los primeros pasos es lograr un diagnóstico y tener información fiable para poder pensar cómo planificar esto a futuro. Entonces, ese análisis de APC empezó un poco, la historia tiene que ver con la negociación del año anterior. Nosotros el año anterior le pedimos a los editores que nos contaran un poco cómo manejaban este tema de APC y los invitamos a comprometerse en una mesa de trabajo con el consorcio para estudiar los retos que nos trae el acceso abierto y qué significaba el pago de APC en Colombia. También hay una comisión muy importante, que es la Comisión 12, que está trabajando en una metodología de análisis de recursos digitales que nos permita, digamos, entender mejor el criterio con el que se están haciendo la selección de los recursos que el consorcio está suscribiendo. En relación al tema del acceso abierto, yo sé que ya se han dicho, digamos, varias cosas por parte de otros que me han antecedido en estos días de encuentro, pero es muy importante destacar que durante este año las comisiones construyeron unos lineamientos para un diagnóstico de pagos por APC para Colombia. Se necesitaba, digamos, este diagnóstico que se contrató con el COLAB. Hubo distintas reuniones con los editores para hablar acerca de los APC y discutir los escenarios futuros de lo que se han denominado los acuerdos transformativos y entender un poco cuál es la transformación que nosotros esperamos y la transformación que se están imaginando los editores. Se llevó a cabo este convenio y en buena medida también se planteó este encuentro internacional como un escenario de diálogo en el que pudiéramos empezar también a generar una opinión pública sobre asuntos tan importantes de los bienes públicos como es el conocimiento, que a veces se concentran más en unas unidades de
información y de trabajo y no llegan a generar opinión pública y conciencia en todos los investigadores y los usuarios de los sistemas de información y los sistemas de ciencia. Esa es, digamos, un poco la razón de estar acá, y esta es, de alguna forma, la presentación breve de lo que es el Consorcio Colombia, destacando que se trata de un trabajo colaborativo y que por esa misma razón hablo en nombre de todos los 60 miembros del consorcio. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Ahora que me corrija si equivoco César, pasaremos al turno de preguntas. Me gustaría, Nuria, si nos pudieras contar algo sobre el CESUC. Nuria trabaja directamente en la coordinación técnica del CESUC y nos gustaría conocer un poco la perspectiva de consorcio en Barcelona, en las universidades catalanas. ¿Nos podrías contar? Yo realicé una breve presentación, bueno, tiene muchas diapositivas, pero en general el contenido es un poco resumen, porque cuando me enviaste las preguntas, pues pensé que era necesario también poner un poco en contexto. Si os parece, comparto si hay tiempo, y si no, me podéis preguntar y contesto directamente, lo que preferáis. Dale, por favor, comparte, nos gustaría mucho. Gracias. Díganme si lo ven. Sí, perfecto. Vale. Me estás hueveando. Vale, pues yo les voy a hablar del área de bibliotecas, información y documentación del CESUC. El CESUC no solamente consorcia materiales para las bibliotecas, sino que también consorcia otros servicios como son, por ejemplo, electricidad, telefonía o, ahora últimamente, también hasta gases de laboratorio. Con lo cual el consorcio es bastante grande en ese sentido e incorpora bastantes recursos. De hecho, cada vez las universidades nos piden que consorciemos más cosas para ahorrarse costes. ¿Vale? Estas serán un poco de las cosas que voy a hablar ahora. Para empezar, las instituciones que forman parte del CESUC se dividen en tres: en miembros, agregados y participativos. Los miembros son principalmente las universidades públicas de Cataluña, mientras que los agregados y los participativos son desde la Biblioteca Nacional a bibliotecas universitarias que están fuera del territorio, pero que también participan con nosotros en estos acuerdos. Para continuar, la estructura del área y los departamentos que la forman son el catálogo colectivo, que lo llamamos CUC. Este empezó como el proyecto más antiguo del CESUC en 1996. Contiene casi más de 6 millones de títulos de 200 bibliotecas físicas y localiza los documentos y permite un rápido acceso a la información. ¿Para qué sirve? Entonces, el CUC sirve para dar más visibilidad a la propia biblioteca, para dar acceso a los usuarios a todos los documentos disponibles a través de un prestamento bibliotecario, y supone ahorros en la catalogación gracias a pautas de catalogación conjuntas, a que se aprovechan los registros ya catalogados, a que se copian registros de otras bases de datos remotas como puede ser OCLC, y a la obtención de la catalogación gratis de las nuevas adquisiciones que se han hecho, por ejemplo, en caso de librerías. ¿Qué más cosas aporta el CUC? Da más facilidad para participar en diferentes servicios, como es el almacén consorciado YEPA, del que os hablaré a continuación, un proyecto de colecciones especiales, los registros de autoridad y de nombre de título Cantic, y el repositorio interno de imágenes y de cubiertas de libros. El CUC, además, durante el 2018, manejó todas estas cifras. Tiene más de 5 millones de títulos, 12.700 ejemplares, 880 registros de autoridad, lo forman 85 instituciones, 250 bibliotecas físicas y trabajan en él unos 461 catalogadores, ya sean desde el CESUC o de las mismas bibliotecas que son miembros del consorcio. Otro de los servicios que lleva el catálogo es el PUC, que es el préstamo interbibliotecario, y en este caso permite a los usuarios pedir prestados materiales de otras bibliotecas del CESUC y pone a disposición más de 12.000 millones de ejemplares a través del catálogo colectivo. Es un servicio completamente gratuito y está abierto a toda la comunidad académica de investigación del CESUC. Y, como os comentaba antes, otro de los servicios que ofrece el CESUC es el YEPA. El YEPA es un almacén
para guardar materiales y documentos de poco uso en perfectas condiciones de conservación. No está ubicado en el mismo edificio donde estamos trabajando nosotros en Barcelona, sino que está en Lleida, y es un edificio que se aprovechó y que antes era un antiguo cuartel militar. Vale, ahora ya pasamos a hablar de la BDC, que es el departamento del CSUC donde yo trabajo, y os explico un poco la historia y las fases por las que ha pasado este departamento. ¿Vale? Este departamento empezó en 1999 y la génesis fue gracias a una ayuda que nos dio el Departamento de Universitat Recerca y Societat de la Información de la Generalitat y que nos permitió poder comenzar con la inversión y inicio de las suscripciones conjuntas de los recursos que listo a continuación, como por ejemplo Aranzadi, Medline, Macinet, etc. A partir del 2002, la ayuda de la DUSI se incrementó y nos sirvió para comenzar a hacer los primeros big deals con los grandes editores, Elsevier, Springer y Wiley. En ese momento, además, la BDC se amplía a universidades no miembros, que es lo que comentábamos antes, como son las denominadas agregadas y participativas. Después, en 2004, llegó la fase de estabilización, cuando se cambió el modelo y pasamos de hacer compras conjuntas para todas las instituciones que participan en el consorcio, y entonces pasamos a hacer suscripciones a petición, lo que le llamamos APORA, que es, más adelante os lo explicaré, que es algo para algunos. Se intenta en ese momento extender la BDC a otras instituciones y centros de investigación, como son hospitales, agencias de gobierno y centros de investigación, pero es un servicio que aún no hemos conseguido que despegue, ya que algunos proveedores, no sé si os pasa en vuestro caso, tienen un modelo de negocio diferente para este tipo de instituciones y algunas instituciones no tienen suficiente conocimiento de que el CSUC ofrece estos servicios. En el 2009 llegó la fase de consolidación, en la que se inician actividades en acceso abierto de soporte a la investigación y se propone un cambio de modelo incorporando una nueva fórmula de distribución, ya que hasta ahora, en ese momento era bastante polémico porque las adquisiciones se hacían por un valor total y el CSUC era el encargado de hacer la distribución del coste entre las universidades. En ese momento se barajó la posibilidad de hacerlo de manera a través de los usos. La universidad que más usara tenía que asumir un coste más elevado por el acceso a ese recurso. Lo que en 2014 derivó que no era un modelo que sirviera y las universidades no estaban de acuerdo en tener que pagar por la que más utilizara. Y en 2017 se hizo una reunión en la que se replanteó la fórmula y a partir de ese momento se decidió que, que se dividirían en tres partes. Sería la BDC básica, la BDC descentralizada y la BDC centralizada, que a continuación en las siguientes diapositivas os explicaré qué es cada una. Finalmente, en octubre de 2017, y como dando la importancia que la BDC hasta ahora había hecho en las negociaciones, la Comisión de Recerca y Transferencia de Coneixement del Consell Interuniversitari de Cataluña nos consideró como una estructura básica para la investigación, lo cual parecía que en un principio nos iba a servir para que nos aportaran más fondos desde los servicios públicos, pero finalmente no ha podido ser así porque entre que ahí hubo la crisis de 2017 y ahora nos viene otra crisis por el tema de la pandemia, creo que no nos va a servir de mucha ayuda. Además, en 2014, la buena relación que tenemos con los consorcios vecinos, todos los consorcios de España, nos llevó a crear una mesa nacional en la que hemos hecho acuerdos marco con los grandes proveedores. Y también nos sirvió para empezar proyectos de acceso abierto, como sería el ejemplo del proyecto SCOAP 3, que es una iniciativa que impulsa el CERN, en el que se ponen en acceso abierto las principales revistas de altas energías. Y finalmente, en 2019 y hasta hoy, como todos sabéis, como todos hemos hablado, el futuro es el acceso abierto y los acuerdos transformativos, y es en ese momento cuando se inician las primeras negociaciones. Y se plantea una posible ruptura de lo que es la parte centralizada de la BDC, que os explicaré a continuación, ya que las universidades preferirían que se hiciera una factura individual para cada una. Vale, ahora paso a explicaros las diferentes partes que desde el 2017 forman parte de los recursos de la BDC. La BDC básica se podría considerar que son los recursos considerados como la core collection del CSUC. Estos recursos se decidieron, que son Elsevier, Oxford University Press, Nature, Springer y Wiley, se decidieron que eran las core gracias a la votación que se hizo de la mayoría cualificada de nuestros miembros.
Esto de la mayoría cualificada quiere decir que es la suma de las 2/3 partes del total del presupuesto. Es decir, las instituciones más grandes, sus votaciones son las que tenían más peso frente a las que tienen un presupuesto o un número de estudiantes más bajo. La BDC centralizada son 11 productos que son los que aparecen aquí a continuación y en este caso el CSUC lo que hace es que también negocia, como hace con el resto de recursos también, y asume la factura íntegra de estas suscripciones y después pasa a distribuir los costes y a refacturarlo a las universidades según una fórmula de distribución que es una fórmula que se aprobó por nuestros gerentes, en el que se paga 40% a partes iguales, 30% según el número de estudiantes y 30% según el presupuesto de esta universidad. Y finalmente, la tercera parte de los recursos consorciados de la BDC, los que comentaba anteriormente, los APORAs, que son algunos recursos para algunas instituciones. En este caso no hay obligatoriedad en permanecer en estos recursos y la permanencia estabilidad presupuestaria que tenga la institución o los usos que haya registrado en ellos. Pasamos al punto 3, en el que hablaré un poco de los retos que nos planteamos de cara al 2021 y la incertidumbre que nos ha generado un poco la crisis del COVID-19. En 2020, bueno, concretamente a principios de este año, se creó una comisión juntamente con los consorcios españoles que hablábamos antes, con todos los de España, que para negociar acuerdos transformativos con los principales proveedores. Esto sobre todo vino dado gracias a un documento que realizó la FECIT, en el que se decía que a partir de este momento y en acorde y en línea con el Plan S y otras y el Horizonte 2020, los recursos consorciados tenían que incluir acceso abierto sin que esto suponga incrementos en el coste. Los objetivos de esta comisión son negociar acuerdos transformativos para 2021 con el Sevier, Springer, Wiley y ACE. Y en el caso de no llegar a un acuerdo a fecha 1 de enero del año que viene, se continuarán las negociaciones hasta conseguirlo, pero no con las condiciones anteriores, es decir, que no supongan un aumento de precio. En este caso, claro, las negociaciones ya están en curso y en muchas de ellas no estamos teniendo los resultados que esperábamos y casi siempre nos acaban proponiendo un incremento. Con lo cual, asumimos el riesgo, como ha pasado con Alemania, Suecia o California, de que nos quedemos sin acceso en 2021. Así que para ello estamos preparando un plan de contingencia para establecer métodos alternativos para poder seguir accediendo a algunas de estas revistas en el caso que fuera necesario. Y además, otra de las cosas que se les ha pedido a estos 4 proveedores es que el decremento debe ser al menos del 12%. De ahí la complejidad de que se pueda llegar a un acuerdo. Si fijáis en esta diapositiva, lo que está resaltado en verde son enlaces. Lo digo por si queréis consultar los links y la información que en ella contiene. Y otro de los retos que tenemos en 2021 y que desembocó sobre todo a raíz de la pandemia y al hilo del trabajo que estamos haciendo con la mesa de consorcios a nivel español, hemos realizado una declaración conjunta que estamos derivando a todos los proveedores con los que tenemos acuerdos, aparte quedarían el Sevier, Springer, Wiley y Nature, que son los que están negociando con la mesa negociadora que lleva el gobierno. Y en este caso estamos pidiendo que los incrementos sean del 0% y que las propuestas sean iguales, tanto si es para Cataluña, como si es para Galicia, como si es para Andalucía. No vamos a aceptar propuestas que no sean del 0% y que no se equiparen al resto de consorcios. Finalmente, y para acabar, os hablo un poco de las iniciativas de acceso abierto, bueno, del Departamento de Acceso Abierto que tenemos en el CSUC. Este departamento se inició en 2017, ya que hasta ese momento estaba junto con la parte de área de bibliotecas, que es la parte donde yo trabajo, y se decidió que debía dividirse porque era una oportunidad para crear una nueva área en sí misma que se focalizara mucho más en estos temas debido a la importancia que iba a tener esto en un futuro como está siendo ahora mismo. La misión principal de esta área es colaborar con las universidades para disminuir el esfuerzo de adaptación a los requerimientos de la ciencia abierta. Y tiene los principios rectores que los que la siguen son explorar conjuntamente, compartir buenas prácticas, crear y mantener soluciones conjuntas si es el caso. Esta área además es la que gestiona los repositorios que tenemos en el consorcio, que son el TDX, que es para tesis doctorales, el RESETCAT, que son documentos de investigación, ponencias de las universidades del CSUC, el MDX, que es material docente,
el MDC, que es Memoria Digital de Cataluña y contiene colecciones sobre Cataluña y su patrimonio digitalizadas, y por último RACO, que son revistas catalanas en acceso abierto. Otra de las cosas con las que trabaja el área de ciencia abierta del CSUC es con el portal de Recerca de Cataluña, el cual últimamente ha tomado mucha importancia, ya que es un portal donde están colgados los datos de investigación y las informaciones que ha realizado la actividad investigadora en Cataluña en general, y está accesible en abierto para todos, bueno, para todo el mundo, no solo para los miembros del CSUC. Y hasta aquí mi presentación. Espero que no haya sido muy larga y muchas gracias. Gracias, Nuria. Entonces, si quieres proceder con las preguntas a los panelistas. Sí, por supuesto. Un segundo que abro otra vez el Zoom. A ver si puedo. Parar de compartir, dale. Ah, perdón. Vale. ¿Ya está? ¿O no? No, todavía estás compartiendo. Ah, vale, perdón. Ahora sí, ¿no? No, no todavía. Es mi primera vez en Zoom compartiendo. Dale, hay un botón hacia la parte de arriba que dice parar de compartir. No me aparece nueva función, poner en pausa, pausar compartir. Aquí me parece que es dejar de compartir. Exacto, ahora. Ajá. Vale. Pues procedo a abrir la pantalla. Puedes poner el video si quieres. Ay, sí, un momento. Es que estoy buscando ahora porque me salí aquí. Vale. Vale, pues empezamos con la primera ponencia de hoy, que ha sido Soledad Bravo. Soledad, ¿estás aquí todavía? ¿Sí? Mira, te haré una pregunta que ha realizado Andrés Felipe y que dice lo siguiente: si la obligación del Estado es convertir la producción científica en un bien público, ¿cómo hace el Estado para convertir la producción científica chilena de acceso cerrado en un bien público? ¿Existen acuerdos de propiedad intelectual con los editores? La política de acceso abierto que está implementando el Ministerio de Ciencia y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo parte por privilegiar la ruta verde, que significa el depósito del manuscrito aceptado en el repositorio institucional de la ANID. Eso es la primera fase. No estamos todavía en condiciones, porque tampoco sabemos si las rutas doradas al acceso abierto son acometibles, dado el panorama de restricción presupuestaria que enfrentamos este año y también el próximo, y también el que sigue, porque la cosa no va a ser de 6 meses, sino que va a durar mucho más. Por tanto, deberíamos partir por privilegiar la ruta verde, finalmente porque los resultados de investigación han sido financiados con fondos públicos, y el interés de la agencia es justamente poder dejar en abierto aquellos resultados de investigación que han sido financiados con fondos públicos. Eso incluye la información científica, es decir, artículos y otros productos, y los datos de investigación. Además, Nuria, sí. Nuria, perdóname un minuto. Me gustaría preguntarle a Soledad que si nos puede regalar 2 de las conclusiones más relevantes del estudio de Big Deals que hiciste, y que hiciste tremendo trabajo, y pues que me gustaría que nos dieras 2 de tus conclusiones más importantes en este momento. Bueno, yo creo que la primera conclusión que a mí me surgió trabajando la encuesta con Alberto Cabezas de la referencia es la importancia que ha ido adquiriendo el tema del acceso a la información científica en las agendas de los gobiernos. Puede ser que para algunos países el tema sea todavía súper ríspido, pienso, no sé, en Colombia, pienso en fundamentalmente en países donde, como Nicaragua o en Centroamérica, donde el tema todavía como que no llega a la agenda de la entidad sectorial respectiva, pero sí había un trabajo gigante en nuestros países para poder efectivamente mover el tema de las bibliotecas, o sea, desde las bibliotecas, que era el tema que hace 15 años atrás estaba ahí, y era un problema de las bibliotecarias y los bibliotecarios, el ver cómo le hacían el acceso a la información científica. Desde esa situación, pasar el tema a que fuese parte de las agendas
de las agencias de CTCI. Yo creo que esa es una cosa que a mí por lo menos me parece que es un esfuerzo que ha valido la pena todos estos años de tanta brega. Pero la contrapartida de eso es el enorme esfuerzo que hacen los equipos que están en los consorcios y en los programas nacionales de acceso por mantener la continuidad del servicio. A mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, lo exiguo de los plazos de los contratos. Pasamos negociando los contratos, pasamos negociando las condiciones, porque nuestros contratos duran en promedio menos de 2 años. Entonces estamos permanentemente tratando de acopiar recursos y de lograr condiciones para poder mantener el servicio. Y eso me parece que es súper desgastante para todo el mundo. Yo diría que esas, para mí, por lo menos, son como las dos principales conclusiones que sacamos, después de muchas, porque el documento es súper largo y tiene mucha cosa, al menos que yo podría rescatar del esfuerzo que hicimos el año pasado con 13 cosas. Gracias. Vamos, Nuri. Vale, no sé si al final Katiusha está o ha marchado porque la veo aquí conectada. Katiusha, ¿te podemos hacer alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Vale, mira, esta pregunta te la hacía yo. ¿Tienes pensada alguna estrategia de negociación para conseguir contener los incrementos de las propuestas de los acuerdos transformativos? A CAPES ela ainda não fechou nenhum acordo transformativo. CAPES ainda no cerró ningún acuerdo. Nosotros estamos recibiendo propuestas. Tenemos también propuestas da EBISCOM representando a América, ACM, a computación, Computer Machine. Pero, como mencionamos, tenemos muchos desafíos. Es una fuente única, es un escenario económico y político inestable. No sabemos la sustentabilidad de los contratos para considerar ese escenario. Y tenemos que verificar todavía los impactos de los programas que ya tenemos. Tenemos muchas revistas tipo diamante, tipo de acceso diamante, y no sabemos cómo eso nos impactaría en la producción científica de esas revistas. Y estamos aún estudiando y evaluando. Esto es un universo muy complejo. No sabemos identificar qué ventajas tenemos o qué ventajas presenta la realización de estos contratos todavía. Pero como ya les dije, son cosas que aún estamos estudiando. De acuerdo, gracias. A ver, para Carlos. ¿Estás ahí, Carlos? Sí, aquí estoy. Mira, pregunta, ¿cuáles son las estrategias que desarrollan en CONRISIT para preparar los escenarios de negociación de acuerdos transformativos? ¿Están elaborando algún modelo o adaptando alguno para la negociación de acuerdos transformativos? ¿Cómo es el modelo que están preparando? Gracias. Pues ahorita actualmente estamos preparando los convenios, bueno, las negociaciones para el siguiente año. Todavía no tenemos, de hecho es desafortunado, no tenemos ningún acuerdo transformativo. Estamos trabajando más por un lado, como esta política estamos contribuyendo para el análisis para la nueva ley de ciencia y tecnología, en la cual podamos meter desde la ley principios de ciencia abierta para toda la investigación que se haga con recursos públicos, fortaleciendo el repositorio nacional con lineamientos nacionales y no tanto, o sea, está el repositorio nacional en México, pero no tiene digamos, lineamientos nacionales, sino son simplemente de cada institución, depende lo que se decida subir al repositorio, conectar y al nacional. Entonces estamos, por un lado, trabajando en eso y sí definiendo, fortaleciendo el Sistema Nacional de Revistas Mexicanas, que brevemente mencioné,
porque ahí nosotros también estamos viendo un poquito esta oportunidad para fortalecer a la producción científica nacional de acceso abierto, disminuyendo un poco la dependencia hacia los grandes corporativos editoriales, y así generar contrapesos mucho más fuertes y claros en las negociaciones con las editoriales. Ha habido mucha apertura, ¿no? Con muchas casas editoriales, el Sevier sobre todo, estamos trabajando en conjunto, pero a la hora de ya meternos, digamos, a una negociación real sobre cómo vamos a beneficiar las publicaciones de autores nacionales, ahí todo se detiene todavía. Entonces no tenemos un modelo que, digamos, que querramos, que estemos implementando, querramos implementar. Ahorita es oportunidad para hacer estas negociaciones un poquito más individuales con cada editorial. Pero sí estamos trabajando ahorita, digamos, en una visión un poquito más nacional e integral con esta nueva ley que se está definiendo en México de ciencia abierta, ¿no? Pero sí, sin duda no tenemos acuerdos transformativos en este momento en Conrecit. Muchas gracias, Carlos. Finalmente, preguntas para Nicolás. Luego, si veo que queda tiempo, vuelvo a preguntar alguna otra pregunta que quedó en el tintero. Nicolás, ¿cuáles son las iniciativas que tiene el Consorcio Colombia para mejorar la infraestructura Open Access y la gestión de estos contenidos? ¿Cuál es el compromiso que tiene el Gobierno de Colombia para apoyar las iniciativas Open Access que se proponen en el consorcio, los denominados acuerdos transformativos? Bueno, pues en principio yo creo que habría que hacer, digamos, como una aclaración. Muchas de las instituciones que participan en el consorcio, todas las instituciones que participan en el consorcio, también como instituciones y con otros proyectos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, han venido teniendo desde hace muchos años iniciativas de acceso abierto. No lideradas por el consorcio, sino que han sido lideradas por otros procesos, digamos, en el país. Desde el punto de vista, digamos, gubernamental, hay unas iniciativas de acceso abierto. La más reciente es la Red Colombiana de Información Científica, que reforma algunos aspectos de lo que es la relación e interoperabilidad de los repositorios institucionales, pero es una iniciativa, como aclaro, gubernamental, no directamente, digamos, propuesta desde el consorcio, aunque las instituciones del consorcio, naturalmente, por ser instituciones de educación, participan en esta iniciativa. Un aspecto sí ya muy importante en lo que tiene que ver con la discusión del acceso abierto, yo creo que tiene que ver con los proyectos que el consorcio está liderando, especialmente en liderar este gran diagnóstico sobre lo que ha significado en Colombia el pago por APC, que era un estudio, digamos, que se presentaba y que, por supuesto, va a ser socializado con las instituciones gubernamentales. También antes, en la elaboración de este estudio, hubo un acercamiento y unas reuniones con el Observatorio de Ciencia y Tecnología de Colombia, que está al tanto de que este diagnóstico se estaba realizando y habrá una socialización, digamos, con ellos. También consideramos como un aspecto fundamental de aporte el proyecto que se está haciendo del ORCID Consorcio Colombia, porque la identidad digital, digamos, es un aspecto fundamental a tener claro para poder avanzar en estos escenarios. Yo creo que un aporte que todos debemos hacer y que se está haciendo y que es fundamental, aunque es intangible, es generar una opinión pública acerca de lo que significa el acceso abierto, porque muchas veces la discusión del acceso abierto está más del lado de quienes están haciendo muchas de las gestiones de los recursos o manejando las infraestructuras, pero debe empezarse a abrir también hacia los investigadores y hacia los usuarios para que se vaya posicionando la discusión de lo que es el acceso abierto. Y hemos pensado también, de alguna forma lo ha mencionado también César en alguna de sus intervenciones estos días, en trabajar desde el Consorcio Colombia en un proyecto de CRIS, que sería un aporte, digamos, fundamental. Cabe aclarar que en lo que tiene que ver con los acuerdos transformativos, todavía no hay un pronunciamiento, digamos, del gobierno nacional, todavía no
no ha habido una conversación acerca de una política de acceso abierto o de ciencia abierta directamente con el consorcio, aunque existen unos lineamientos de ciencia abierta en Colombia que el consorcio ha estado revisando y que seguramente con los resultados de este encuentro más los diagnósticos serán socializados con el gobierno nacional. Entonces creo que esas serían algunas cosas pues como para agregar a la discusión, siempre reiterando que es una discusión abierta y que lo que más nos interesa en esa discusión abierta es generar opiniones muy informadas que nos puedan ayudar a planificar un escenario tan complejo como este. Gracias, Nicolás. No sé si, como queda tiempo, podemos seguir realizando preguntas a los ponentes. César. Sí, sí me parece, Nuria, que haz una pregunta adicional. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero nos queda como para una pregunta. Vale, vale. Pues a ver, voy a escoger al azar, porque hay muchas. En ningún caso va a ser porque haya más preguntas para uno que para otro, ¿eh? Hay bastantes, en general. A ver. Pues mira, César, ya que te tengo aquí y que has sido el último, te va a tocar. Una pregunta, que esta pregunta me surgió a mí cuando has explicado lo de la comisión en la que hacéis que vengan los proveedores y negociáis con ellos. ¿En estas comisiones solo asisten los proveedores con los que actualmente tenéis acuerdos o vienen otros también? La pregunta es para mí, Nuria, ¿cierto? Sí, sí. No, asisten a partir de una citación que el esquema de gobernanza hace. Entonces, el esquema de gobernanza cita específicamente a los proveedores que se han elegido con los criterios que se han establecido. Cabe aclarar, porque probablemente yo no lo mencioné, el Consorcio Colombia no es el total de las suscripciones que las universidades y las instituciones hacen, sino que es una parte. Las instituciones aparte también suscriben por fuera del consorcio otros recursos. Los recursos que se están suscribiendo por el consorcio tienen una característica y es que todos son multidisciplinares, no se han hecho negociaciones para la suscripción de contenidos específicos, a pesar de que hemos tenido unas comisiones haciendo un análisis de lo que se denominan los paquetes satélites, no hemos podido llegar a una negociación con recursos específicos o especializados, solamente hemos logrado cubrir ese core principal de los recursos multidisciplinares. Entonces, ellos son básicamente los que llegan por una citación que hace el esquema de gobernanza mismo. Vale, gracias, Nicolás. A raíz de tu comentario, también aclarar que en el CSUC pasa igual. El CSUC tiene unas suscripciones consorciadas, pero luego las bibliotecas tienen las suyas propias. No son todas las que tienen las bibliotecas de Cataluña. Y no sé, si no hay nada más, no sé si damos por finalizado ya este conversatorio. Así es. Sí, Nuria, de antemano un agradecimiento muy especial bueno, a ti por participar en la moderación del panel, pero también a Nicolás, a Soledad, a Katiusha y a Carlo por participar activamente pues en el panel, a todos los asistentes, no solamente al panel, sino a los 2 días de trabajo. Ha sido muy interesante las discusiones que hemos podido tener alrededor del movimiento de ciencia abierta y específicamente en este primer evento al acceso abierto. Les agradecemos mucho la participación. Esperamos que la red latinoamericana de consorcios se siga fortaleciendo, Soledad, y podamos compartir las experiencias que vamos capitalizando en cada uno de los países en las negociaciones, ponernos de acuerdo así como lo está planteando Nuria, que están haciendo los consorcios españoles para ponernos de acuerdo en unos lineamientos de negociación. Eso podría ser muy interesante. Y bueno, agradecerles a todos la participación, a la comisión encargada del evento, muchas gracias a todos por participar y de nuestra parte, pues no queda más sino
dar las gracias por todo el aprendizaje, las experiencias y el compartir. Gracias, Nuria, nuevamente a ti porque ya tienes cerca de la medianoche y te agradecemos mucho tu participación. Un placer y muchas gracias por contar conmigo. Ha Vale, sido muy enriquecedor. gracias. Bueno, pues Gracias. muy amable. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego Adiós. todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós a todos.